Una de las noticias de la jornada tiene que ver con el anuncio de Patricia Bullrich en relación a quién será su ministro de Economía en caso de ser electa presidenta de los argentinos. Tiene que ver, por supuesto, con Carlos Melconian. Si bien ya se barajaba, por supuesto, este nombre como principal miembro de su equipo económico, en esta oportunidad llegó la confirmación por parte de la dirigente de Juntos por el Cambio. Para profundizar en cuál es la idea de Melconian y cuán practicable es justamente el plan del economista, tenemos en comunicación a Aldo Abraham. Aldo. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Buenas tardes, gracias por estar una vez más con nosotros. Pensando justamente en el anuncio de Patricia Bullrich y en el plan de Melconian, ¿cuál es el análisis que haces en relación puntualmente a los ítems más fuertes que tienen que ver con ese plan de 12 puntos en ese plan económico de Melconian? Yo creo que se toma conciencia de un diagnóstico que es el adecuado, que no venía siendo hasta ahora el más generalizado, pero que la gente ha votado, ¿no? La gente, casi un 60% de los votantes que fueron a las PASO votaron por un cambio de rumbo, ¿no? Sí. Y casi un 50% por un cambio de rumbo muy contundente. Ese cambio de rumbo tiene que ver con hacer las reformas estructurales que han hecho otros países hace 40, 50, 60 años para adaptar sus economías a esta nueva realidad, que es absolutamente distinta a la de aquellas épocas, que se hizo con un sacrificio por parte de esas comunidades y que dio como resultado esas naciones a las cuales hoy vemos con envidia porque le brindan cada vez más oportunidades de progreso a su gente y a los cuales se van nuestros chicos, ¿no? A buscar esas posibilidades de progreso y nuestros emprendedores, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente acá no hay ya un problema solamente de manejo fiscal o manejo monetario, hay problemas mucho más profundos. Hemos dejado que nuestra dirigencia política construya un Estado que es excesivo, que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos y que no le presta los servicios que no cumple con los roles que según la Constitución debería cumplir. Y a pesar de no damos nada, en una palabra, es cosa que todos sufrimos a diario, no nos alcanza ni con una presión tributaria fenomenal para poder pagarlo y no alcanza con que hoy solamente del total de crédito disponible en el sistema financiero un tercio le llegue al sector privado porque todo lo demás se lo absorbe el gobierno y no alcanza, y como tampoco alcanza, eso determina que haya que financiarlo desde el Banco Central con un impuesto inflacionario que este año va a significar que vamos a tener más de 140% y quizás 150% de inflación, ¿no? Si no nos damos cuenta de que hay que hacer una reforma del Estado profunda para que ese Estado le sirva a los ciudadanos y lo podamos pagar, claramente este país no tiene futuro y es una de las cosas fundamentales que está planteándose en el programa de Juntos por el Cambio. Aclaro que también se está planteando en el programa de Milei. Y otro tema, ¿no? ¿Cómo puede ser que los funcionarios en la Argentina puedan pretender saber más que todos aquellos que nos levantamos todos los días para trabajar, manejar nuestro kiosco, nuestro negocio, nuestra empresa, para hacerlo lo mejor posible, para que nos vaya lo mejor posible? Haya funcionarios que piensan que saben más que nosotros cómo hacerlo mejor y tengamos 67.000 regulaciones que nos ahogan y nos asfixian, que nos obligan a hacer las cosas de otro modo. Claramente así no se puede progresar. Otro tema que está también planteado aquí, la desregulación, ¿no? Es algo que claramente hay que hacer en la Argentina. Si tomás los últimos 25 años de la Argentina, elegí cualquiera, Mirá que hemos tenido gobiernos de todos los pelajes, ¿no? Hemos tenido recesiones, hemos tenido grandes periodos de recuperación. Así señalaba un año, más del 50% de los argentinos o estaba desempleado, o estaba en la informalidad, o tenía un seguro de desempleo disfrazado de empleo público sin que eso le sirviera a la sociedad. Eso quiere decir que hay algo que es transversal a todo eso que está funcionando mal. ¿Qué es lo único que fue transversal a todo eso? Una legislación laboral antiquísima que se dedica a destruir empleo, no a incentivar la generación de empleo productivo. No hay que cambiar. Esas son las cosas que se están planteando y están en el marco de la lógica que hay que hacer, ¿no?
Ahí me quería meter, Aldo, porque hay muchos ítems a analizar y uno lo acabas de mencionar y tiene que ver con una posible reforma laboral. Dentro de este plan, ¿cuál sería ese cambio sustancial y de qué modo se vería un beneficio en los trabajadores y en la economía también? A ver, lo primero que hay que entender, y lo voy a dar con un ejemplo que por ahí los que somos padres lo van a entender más fácil, ¿sí? Vos a tu hijo está bien que lo protejas, ¿no? Y lo vas a hacer. Ahora, cuando vos sobreprotegés a tu hijo, le estás haciendo un daño, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la legislación laboral. Cuando vos sobreprotegés a los que son trabajadores que están en relación de dependencia, le estás haciendo un daño a esos trabajadores, pero sobre todo a todos aquellos que justamente porque vos estás sobreprotegiendo a esos trabajadores, o sea, dándole más derechos del que realmente le corresponden en realidad, ¿sí? Lo que estás haciendo es dejar afuera de un trabajo digno, ¿sí? Con un buen sueldo, en blanco, a todo el resto de los argentinos. Y hoy hablábamos que siempre es más del 50% de los argentinos, o sea que estamos viendo que es un daño que es lamentablemente enorme que estamos haciendo en este momento por sobreproteger a esos trabajadores que tienen la suerte de estar empleados en relación de dependencia. Y es más, dado como le está yendo al país, que cada vez hay menos empleo, evidentemente si alguno de ellos sale de ese paraguas, porque por ejemplo lo despiden, va a tener que buscar, le va a ser recontra difícil volver a encontrar un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Porque no se están generando y claramente va a pasar a estar en las filas, como pasa continuamente, de aquellos que no tienen ninguna protección. Entonces hay que ir a un mercado del empleo en el cual se protejan los derechos de los trabajadores, pero no se sobreproteja a aquel que tiene un empleo productivo, porque eso es lo que hace, como pasa en otros países del mundo, como pasa en todos los países que hoy son desarrollados y tienen desempleo ínfimo, ¿sí? Es que vos lográs con este tipo de cambios generar tantos más empleos que cuando una persona pierde su trabajo, inmediatamente puede elegir entre 2, 3 empleos, sí, porque se están generando continuamente puestos de trabajo, ¿no? En cambio hoy, lamentablemente, esa posibilidad no existe. Vos te perdiste el empleo, saliste de este paraguas de sobreprotección y te juntaste con la mayoría de los argentinos que se la tienen que arreglar como pueda, ¿no? Aldo, te cambio un poco de punto de vista o de dónde nos paramos para mirar un poco el plan de Melconian, y me gustaría que hablemos de la posibilidad de una economía bimonetaria, pensando en que ya hemos analizado en algún momento, en diálogo contigo, la posibilidad de dolarizar la economía. Entonces analicemos también esta posibilidad que pone sobre la mesa Melconian. A ver, ¿cómo va a funcionar esto seguramente? Cuando asuma el futuro gobierno, si es el caso de que asuma Patricia Bullrich, incluso también si asume Javier Milei, porque ir a una dolarización no es algo inmediato, lo que vas a ver es un gobierno que va a buscar salirse cuanto antes a una unificación cambiaria, sí, como pasó con el cepo de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es bueno que hagamos un poco de memoria porque eso lo ha vivido toda la gente, entonces sí se va a parecer bastante en ese sentido. Vamos a salir a una unificación cambiaria de forma ordenada. Ojo que tuvimos 21 cepos antes que ese, que se trataron de sostener en el tiempo y todos salimos en forma desordenada con crisis cambiarias monetarias, incluso con 3 hiperinflaciones. Salir con una de forma ordenada es urgente y eso está dentro de este programa. Salir a una unificación cambiaria y después ir desarmando las restricciones, como pasó en aquel momento, y las imposiciones que hacen al cepo, en la medida que se pueda, con el tiempo que se pueda. Probablemente llevó poco tiempo hacerlo en la gestión de Cambiemos, sí, probablemente lleve más tiempo en esta ocasión, porque lamentablemente este cepo tiene una maraña kafkiana, monumental de imposiciones y restricciones, y por lo tanto seguramente llevará más meses tratar de desarmar todo ese caos que está armando este gobierno. Sí. Pero bueno, la realidad es que lo que vamos a tener a partir de ahí es lo mismo que hoy, pero en un marco de legalidad, ¿no? Porque hoy vos podés usar pesos. O
¿sí? Claro, por eso. Podés usar dólares. Y de hecho los usamos, ¿no? Lo que pasa es que si bajo ciertas restricciones que impone el gobierno, que no debería estar imponiendo, que es esto que llamamos cepo. Bueno, vamos a tener a partir de allí la libertad de usar la moneda que queramos, y probablemente sigamos como hoy o usemos más pesos para nuestras transacciones diarias, para fijar los precios, y en algunas otras cosas de mayor valor vamos a poder usar dólares, pero todo en un marco de legalidad en el cual las partes van a poder acordar libremente cómo lo van a hacer. Ok, bien, se entiende. Sí, además habiendo un solo tipo de cambio sería más organizado en ese sentido, sin dudas. Sin dudas. Independientemente de eso, me gustaría que nos metamos en tema previsional, porque también existe en realidad la posibilidad de un cambio en ese sistema. No habría más moratoria, por ejemplo, cambiaría el sistema de aportes. ¿Qué pasará con la fórmula? ¿Qué análisis haces? Mira, lo que se demostró es que fue un error, y te acordás que tiraron toneladas de piedras el día que se hizo la reforma de la fórmula de cálculo en el gobierno de Cambiemos. Fue un error y queda demostrado por cómo están perdiendo poder adquisitivo, cómo están empobreciendo a los jubilados hasta ahora, ¿no? Yo creo que es muy probable que volvamos a esa fórmula. Acá lo que hay que garantizarle al jubilado es que no pierda poder adquisitivo su ya pobre remuneración, pasividad, y que se actualice lo más posible dado la altísima inflación. Y eso, la actual fórmula, nosotros advertimos en aquel momento que no estaba cumpliendo con este requisito, y hoy lo padecen los jubilados. Otra cosa que no puede pasar y que está pasando es que a los jubilados, dado que hay una determinada cantidad de plata que entra por aportes, a los jubilados que han aportado toda su vida, hoy no se les está pudiendo pagar lo que corresponde y se les paga mucho menos porque hay otra gente que se ha jubilado con condiciones mucho más beneficiosas, con privilegios, prebendas en distintos sistemas, y eso tampoco es justo. A igual esfuerzo todos deberían tener una misma jubilación, esa es la lógica, ¿cierto? Otro cambio que seguro